filas, en algunos casos kilométricas, para lograr cargar combustible, y bueno, un perjuicio que existe además en coincidencia con un feriado largo en el que muchos deciden viajar a las provincias o al interior del país vía terrestre, y para eso es elemental que se pueda contar con combustible. Pero no solamente en cuanto a lo que tiene que ver con el transporte privado, sino también el transporte público. Hay federaciones del transporte público que están paralizadas por falta de diésel, ni hablar del sector agropecuario, que ha insistido en que está en riesgo, en serio riesgo, la siembra de invierno y por lo tanto la cosecha que genera millones de dólares americanos en divisas y en la producción y en la seguridad alimentaria, básicamente. Vamos a escuchar un sondeo de opinión de lo que sucede en algunas estaciones de servicio de la ciudad de Santa Cruz. La situación, nuevamente la fila. La verdad que sí, porque perjudica los planes que uno tiene en el día, ¿no? Se pierde un día entero por hacer... La verdad que sí. ¿Cuántos surtidores has recorrido para buscarlo? Ya más o menos 4. ¿Qué se le puede pedir a las autoridades? Que vean la necesidad de la gente de gasolina, ¿no? Más que todo en estas fechas que uno aprovecha de viajar. Ya hace más o menos 1 hora ya. Lamentable la situación, han vuelto las filas en los surtidores. Lamentable, oiga, estamos, mire, cada día más peor el país, ¿no? La verdad es que el gobierno no hace nada, oiga, Arce nomás sigue en sus cosas, nomás haciendo su campaña nomás, en vez de estar haciendo proveernos, pues, ¿no? Del combustible a todo, porque no solo es cola en el combustible, también en la canasta familiar, las cosas más cada día más caras. Pierde mucho tiempo también. Y la pérdida de tiempo, la verdad, es mucha pérdida de tiempo. No deja de hacer las actividades para poder... Exactamente, perjudica, oiga, tenemos que a veces hasta salirnos del trabajo, no hacer nuestras cosas cotidianas que siempre día a día hacemos, pues, ¿no? ¿Cuántos surtidores has recorrido para poder encontrar? Mire, yo vengo desde el lado por decirle, de la villa, y más, por decirle, unos 10 surtidores. Ya llegando aquí fue el más corto que he pillado. Y lo demás muy larga la cola. ¿Qué tiempo ya esperando por gasolina? 1 hora. Lamentable la situación. Lamentable, maestro, nunca se había visto esto. ¿Hace cuántos surtidores has recorrido ya por buscar gasolina? Como unos 4 surtidores, vengo del lado del avance, y mire. Recién ha pillado 1 hora y pérdida de tiempo. Pero pérdida de tiempo. Llegar al trabajo, no poder ir al trabajo por motivo del combustible, no hay. Y claro, la situación se torna mucho más angustiante, insistimos, para aquellos que en feriado largo deciden viajar a las provincias o al interior del país. Pero esta situación no solamente afecta al transporte privado, que tiene que realizar largas filas, al menos en esta ciudad, para abastecerse de combustible. Hay sectores de la economía nacional que también advierten sobre los efectos que podría traer consigo si es que no se restablece el abastecimiento, particularmente de diésel. Comenzamos hablando de los mineros cooperativistas que este jueves han bloqueado el centro de la ciudad de La Paz. Están paralizadas las actividades de los mineros en los departamentos productores, particularmente en La Paz, porque no hay diésel que pueda mover la maquinaria para la extracción de minerales. Están dando plazo al gobierno para que pueda solucionar este desabastecimiento. La producción de 200 cooperativas mineras está paralizada y amenazan con otras acciones la próxima semana si esta situación no cambia. Nosotros como sector minero aurífero, como FECOMAN, nos sentimos muy discriminados por el tema del diésel. La verdad, en este momento mi sector ha sido discriminado. Lamentablemente vamos peregrinando hace 2-3 semanas, más de 200 cooperativas que estamos afectadas en el tema del diésel. Lamentablemente, por unos malos funcionarios sufrimos la discriminación. En este momento nosotros como sector minero aurífero, como FECOMAN, estamos en estado de emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos la escasez del diésel. Lamentablemente nuestras bases ya sobrepasan lo que somos los dirigentes. Lamentablemente en nuestro sector ya estamos en estado de emergencia y estamos prestos para salir a las calles. Y en este momento tenemos más de 200 cooperativas que están afectadas. Lamentablemente, en esa afectación, nuestras 200 cooperativas ya están paralizadas. En una reunión que hemos llevado con nuestro ministro de Hidrocarburos y nuestro ministro de Minería, hemos llegado a que nos den 4 cisternas, ¿ya? Por día. Lamentablemente, no se ha dado ese cumplimiento. Parece que no han dado ni siquiera, los ministros han ordenado.
Pero lamentablemente los funcionarios no están dando ese cumplimiento. Estamos en esa opción, estamos en estudios de poder importarlo, pero lamentablemente no es pues rápido la importación y los costos también. Estamos por eso y por la escasez del dólar también. Imagínense, todo el sistema está así, de 60 millones. ¿Y eso por qué? Por el tema del diésel, porque las cooperativas ya no están en actividad. Es por eso de que estamos en estado de emergencia. Aquí no solamente pierde el sistema, también pierde las gobernaciones, también pierde el gobierno central. Son varios los sectores de la economía nacional que se declaran en estado de emergencia a raíz de la falta de combustible que garantice el normal trabajo de las diferentes actividades que realizan. Escuchamos a los mineros y ahora escuchamos al transporte, que en Santa Cruz ha dado un plazo de 48 horas al gobierno. El 40% de los micros colectivos está paralizado o está esperando, haciendo fila en las estaciones de servicio para poder abastecerse de este carburante para seguir trabajando. Si en 48 horas el gobierno no soluciona este problema, la dirigencia ha amenazado con cerrar carreteras a nivel nacional, exigiendo una pronta solución. De emergencia, el transporte intermunicipal, urbano, internacional, interdepartamental, se han reunido acá en esta federación y se ha declarado estado de emergencia por la escasez de combustible. En este momento nosotros hemos visto diferentes surtidores que tenemos miles de camiones varados, no hay combustible, ni gasolina, ni diésel, entonces nosotros lamentamos esta posición. El transporte ayer ha determinado darle un plazo al gobierno nacional hasta este día lunes. Caso contrario, el día miércoles estaríamos entrando en un paro de 48 horas, miércoles y jueves estaríamos entrando en un cierre de carteles a nivel departamental y no descartamos echarle a nivel nacional porque estamos coordinando con todas las federaciones. ¿Por qué tomamos esta decisión el transporte? Porque lamentamos que ni el ministro de Hidrocarburos ni la ANH dan la cara y pueden explicar el por qué el desabastecimiento de combustible. Nosotros tenemos micros ahorita el 60% trabajando y el resto están en los surtidores esperando, haciendo cola para poder adquirir el combustible. Nosotros vamos a esperar hasta este lunes que vuelva la normalidad del combustible. Caso contrario, volvemos a decirles que al gobierno nacional pueda tomar carta en el asunto, porque el miércoles acá en Santa Cruz se va a tomar una medida radical, porque no hay nadie. Nosotros hemos llamado al ministro de Hidrocarburos, al presidente YPFB, de la ANH, y no hay respuesta favorable. Entonces el transporte molesto. Si aquí en la ciudad capital hay escasez de combustible, en las provincias ni se diga, en las provincias están trabajando una vez a la semana los camioneros, entonces hay una molestia total y esto se va a agravar y pedimos al gobierno nacional que pueda tomar carta del asunto y dar una solución a este tema de la escasez de combustible. Otro de los sectores de la economía nacional que advierte incluso pérdidas superiores a los 2.000 millones de dólares americanos es el sector agroproductivo. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, ha advertido una vez más que la siembra de invierno está amenazada por la falta de diésel para que pueda ponerse en movimiento toda la maquinaria que tiene que ocuparse de esta tarea. Si no se normaliza el abastecimiento de este carburante, la siembra y la cosecha y la seguridad alimentaria podrían estar en riesgo, advertía el dirigente agropecuario. Necesitamos mínimamente 40 millones de litros, solo Santa Cruz y solo para el sector agropecuario, para que tengamos una cosecha normal y una siembra de invierno. No nos olvidemos que hacemos la segunda siembra en invierno y es la cosecha que entrega a este país 2.000 millones de dólares. ¿Hay más incertidumbre por no tener el combustible? En el ambiente del sector agropecuario hay una incertidumbre, hay una inseguridad en el cual tenemos que ser responsables. Toda esta cadena productiva tiene que ser protegida porque es la que da soberanía alimentaria a todo el país. ¿Cuánto decía la cantidad, por favor, de combustible que se necesita? Mínimamente necesitamos 40 millones de litros para esta campaña de verano, que es nuestra cosecha más grande de todo Bolivia y de todo el país. ¿Qué reporte tiene desde las provincias? ¿Hay filas? Ahora estuve en la zona este, por Tres Cruces, por Pailón, por Cuatro Cañadas, todos los surtidores están con cola. Ese productor en este momento debería estar preocupado en mantener su cosecha para poder para hacerla efectiva. No nos olvidemos que tenemos que cosechar, transportar y procesar. Esta cosecha le entrega al país más de 2.000 millones de dólares y no la podemos poner en riesgo. Necesitamos esos dólares que ingresen al país para poder comprar insumos, para poder
poder que la economía se siga moviendo. En este momento tenemos una economía... Mientras hay sectores de la economía nacional que están literalmente a gritos pidiendo que se normalice el abastecimiento de carburantes, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, ha asegurado de que no existe desabastecimiento en el país. La autoridad gubernamental ha dicho que todo está normal en cuanto a la provisión de diésel y de gasolina y ha anunciado de que convocará al sector minero, que ha protagonizado hoy jueves un bloqueo en el centro de la ciudad de La Paz, para poder escuchar qué es lo que estaría sucediendo en cuanto al abastecimiento de diésel para el trabajo en estas minas. Estamos teniendo diferentes reuniones actualmente con estos sectores. Eso se está coordinando conjuntamente con nuestro Ministerio de Minería. A coordinar lo que sería la distribución de este sector productivo tan importante como es el sector minero y de esa manera poder entregarles lo que sería el combustible para que puedan desarrollar sus actividades mineras. Tenemos diferentes reuniones ya con varias federaciones y ahí estamos programando y coordinando conjuntamente con YPFB y con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y con el Ministerio de Minería. Estamos cabalmente en esa coordinación actualmente para verificar los volúmenes requeridos y también de esa manera poder entregar. También indicar de que existen justamente en la zona de los sectores mineros al norte de La Paz también existe mucha actividad irregular de lo que sería la comercialización de combustibles. Entonces tenemos que tener un control muy eficiente y de esa manera es que mediante esta coordinación vamos a coordinar los volúmenes que sean necesarios y que realmente sean requeridos por estos sectores para su producción y no así se vaya a lo que sería el agio y la especulación. Como le digo, estamos ya con volúmenes normales de comercialización de acuerdo al PRODE. Y obviamente esto se va a ir estabilizando como todos los otros procesos en los cuales tuvimos alguna situación debido a lo que sería las situaciones de paros y bloqueos, ¿no? A propósito de toda la emergencia que se está viviendo, un ministro de Estado que dice que no hay problemas de desabastecimiento, pero una realidad que es muy diferente, por lo menos en algunas ciudades del país como Santa Cruz de la Sierra. Nos vamos ahora a mostrarles un video registrado en el municipio de Guayaramerín, en el departamento del Beni, donde una emboscada sufrió una comitiva compuesta por personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, además de militares de la Armada Boliviana. Un operativo de control contra contrabandistas que fue atacado. Estos contrabandistas estaban con galones de carburantes directamente hacia Brasil, donde cuesta el doble. Y bueno, llama la atención el ataque de estos contrabandistas. Tienen sus propias rutas, parece que muchos saben exactamente por dónde salen. Y bueno, esta comitiva de personal de la NH y la Armada Boliviana fue atacada en pleno río Mamoré cuando encontraron en flagrancia a los contrabandistas. Esto sucedió, insistimos, en el municipio de Guayaramerín. Forma parte del Plan Soberanía que involucra a la Armada Boliviana y a personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Durante la intervención, según el informe, los contrabandistas presentes en la zona reaccionaron de forma violenta, atacando a los uniformados, con lo que pillaron palos, piedras, ladrillos y otros objetos. Vamos a escuchar el audio ambiente de este video que circula en redes sociales y que muestra el ataque. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, desde el Departamento de La Paz, a través de su directora, la ingeniera Romina Rojas, ha confirmado este brutal y salvaje ataque de contrabandistas y ha
reiterado de que la operación de control evitó el contrabando de combustible que pretendía a través del río Mamoré llegar hasta Brasil, donde cuesta más del doble de lo que cuesta en Bolivia. Operativos de interdicción en nuestros ríos, de acuerdo a los patrullajes que ya tienen programados para poder identificar a aquellas personas que se dedican a las actividades irregulares. Y en ese sentido es que nosotros el día de hoy hemos encontrado algunas personas que estaban tratando de desviar combustibles hacia el hermano país vecino que es el Brasil. Sin embargo, hemos sido atacados por una turba de gente que estaba no solamente con piedras, sino con petardos, con palos, y nos lanzaban directamente a las lanchas de la Armada Boliviana donde nosotros nos encontrábamos. Personal de la Dirección Distrital BEN y la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha sufrido también ciertas lesiones por parte de estos agresores, de estas personas inescrupulosas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas. En ese sentido también el personal de las Fuerzas Armadas, el personal de la Armada Boliviana también tiene diferentes agresiones que han recibido en todas las partes de su cuerpo, porque nuevamente reiteramos, hemos recibido muchas agresiones por parte de ellos. Sin embargo, vamos a continuar nosotros haciendo este tipo de control, haciendo los operativos de interdicción, porque no nos vamos a cansar. Tenemos un mandato claro del presidente Lucho Arce de poder no solamente dar la seguridad y tranquilidad de que nuestros combustibles están garantizados en el departamento del Beni, sino también de poder acabar con todas las actividades irregulares que se vienen dando en este municipio fronterizo de nuestro departamento del Beni. Mientras el gobierno asegura que está llevando adelante con éxito operativos contra el contrabando de combustible, hay algunos sectores productivos que advierten que lo que está sucediendo es un complot entre contrabandistas de combustible y los mismos funcionarios del gobierno para sacar el combustible subvencionado a otros países. Está viviendo todo el sector agropecuario. Vamos a un surtidor, no hay diésel y encima salen voceros del gobierno a decir que los productores no abastecemos de carne. Está más que demostrado que hay más del 20% de oferta de ganado en centros de remate comparado con el 2024. Hay más ganado que antes. No hay diésel, pero sin embargo pareciera que hay un complot entre algunos funcionarios y los contrabandistas. Y son tan atrevidos de poder poner en tela de juicio y decir que los ganaderos tenemos una conexión con los contrabandistas. Los ganaderos entregamos nuestro ganado, nuestro corral, al centro de remate, al centro frigorífico. Señores, ya no sean tan irresponsables de llamarnos a los ganaderos que tenemos alguna conexión con algún contrabandista. Esto es lo que nos tienen que dar, diésel y no tener surtidores cerrados. En este caso nosotros como sector primario productor realmente le decimos a estas personas que dicen ser voceros del Estado, del gobierno, que no sean irresponsables con sus palabras. Bueno, pero hay más, porque la Cámara Boliviana del Oriente también se ha pronunciado al respecto y advierten que si no hay combustible no hay trabajo, y si no hay trabajo no se va a poder transportar ningún tipo de carga, ni siquiera internamente, y esto tiene que ver además no solamente con un tema de generar empleo, sino de garantizar el abastecimiento de alimentos y de muchos otros productos que se transportan diariamente. Mata relato, ahí está la realidad. Si no hay combustible, el sector primario no puede producir. Si no hay combustible, el sector primario no puede producir, y la mesa del ciudadano boliviano en general está en peligro, está en riesgo. ¿Y quiénes son los responsables? Nos intentan endosar una responsabilidad que no es de ninguno de los sectores del país. Los sectores del país simplemente se dedican a trabajar, a agachar la cabeza, a generar fuentes de empleo, a generar fuentes de trabajo, a pagar impuestos. Mientras tanto, el gobierno nacional está haciendo caso omiso de una situación real. Dato mata relato. La información es real y fidedigna. Sin combustible no tenemos condiciones de trabajo. Esa es una realidad absoluta. Lo decían nuestros antecedentes hace un momento, nuestros antecesores. Si ellos no producen, ¿qué vamos a transportar nosotros? De los centros de producción a los centros de acopio, y de los centros de acopio para que vaya la exportación y vengan divisa fresca. Esa es una realidad que el propio presidente lo ha reconocido hace 2 o 3 noches atrás. ¿Y por qué cierran las exportaciones de carne, de soya, degenerando en fuentes de trabajo que no vamos a tener los bolivianos?
¿Qué esperan? ¿Que nos vayamos del país? No nos vamos a ir, es nuestro país. Tenemos que luchar por él. Y el gobierno nacional tiene que ponerse del lado del trabajo y generar fuentes de trabajo, no cerrar fuentes de trabajo. La realidad absoluta es esta, señor.